Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar de la hispanosfera de que nos vean, y bienvenidos. Bienvenidos a los seguidores del canal de conferencias virtual de Héroes de Cavite. Hoy tenemos una interesante conferencia, interesante presentación que nos hará nuestro compañero Matías. Pero antes quiero dar paso brevemente a nuestro presidente Ángel Benzal, que presentará la asociación. Ángel, buenas noches y adelante, por favor. Ángel, no se te escucha, perdona. Ya está. Perfecto. El audio. Bienvenido, muchas Ángel. gracias. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, pues hoy tenemos a un amigo con nosotros, tenemos a Matías Noguera, que siempre nos sigue en estas conferencias y hoy le toca a él dar el paso a la palestra, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos esta es tu casa, al fin y al cabo, Héroes de Cavite es tu casa, tú formas parte de esta asociación casi desde el principio. Y bueno, pues sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, comentar que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, en toda América, incluido Estados Unidos, Bélgica, en Filipinas. Y bueno, realizamos estas conferencias por Zoom, pero también organizamos muchísimas conferencias presenciales y también eventos tanto en España como en América. Recientemente hemos organizado en Cuzco, en Lima, y bueno, multitud de conferencias que pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en nuestra web, en Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, ahí nos pueden seguir y bueno, si todas estas actividades que hacemos es gracias también a nuestros socios, a los que quiero agradecer pues que nos sigan apoyando y a aquellos compañeros que también comparten y hacen difusión de las actividades que realizamos. Y por supuesto, los 130 voluntarios con lo que cuenta Héroes de Cavite a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias y doy paso otra vez a Rafa para que presente al ponente. Pues muchas gracias, Ángel. Y como decía yo, hoy recibimos a un amigo, recibimos a Matías Noguera, y voy a hacer una breve semblanza de Matías basada, y tengo que decirlo, principalmente en lo que él nos ha querido que digamos de su persona. Pues Matías, ante todo y sobre todo, es un murciano nacido hace relativamente poco tiempo. Y es autodidacta, como tantos en aquel tiempo. Ocupado desde muy joven en importantes responsabilidades impropias de su edad, pues no tuvo tiempo de ir a la universidad, pero por eso él ha procurado adquirir conocimiento en todo aquello que precisaba o que le interesaba, aunque como él dice con mucha gracia, no tiene más títulos que el carné de conducir, pero es algo que no le avergüenza, dado que nunca lo valoró y nunca condicionó su vida profesional. Una vida profesional que, por cierto, se desarrolló como jefe de ventas y director de estrategia comercial en notables empresas durante años. Después dio el salto a ser pequeño empresario, con razonable éxito, hasta que llegó el 2008, con todo lo que ya sabemos que significó aquel año. Ahora, ya jubilado, no para de hacer cosas, aunque él se define como simplemente uno que escribe y, ojo, que sigue estudiando. Sus aficiones son básicamente conducir con rapidez y con prudencia, y viajar a su aire, preferiblemente con su esposa, descubriendo esas ciudades y esos entornos europeos donde la cultura sale a su encuentro, o también aquellos paisajes naturales que te hacen que te sientas pequeño. Y sobre todo leer mucho y leer atentamente, especialmente historia antigua, investigando las cosas que o bien no entiende o que le cuesta aceptar. Lleva escribiendo toda su vida, pues era necesario para sus ocupaciones. Fuera de esta actividad profesional, durante años redactó artículos y algunas revistas sobre motociclismo deportivo. También ha escrito un ensayo autopublicado sobre el mismo tema que lleva el título de Los enigmas de Colón, pues es algo que le llevaba dando décadas vueltas en la cabeza. Colón lo sabía, es su primera novela, y El fraile lo sabía, la segunda. Tiene publicado también Relatos para pensar. Todas estas obras dirigidas a personas a las que le gusta leer, pero también pensar antes de aceptar lo ya establecido. Tiene ya iniciadas otras obras, siempre en la categoría de novela histórica, que amenaza con ir publicando según termine. Así pues,
Aquí tenemos a Matías Noguera, inquieto, infatigable, inimitable. Sobre todo y ante todo, uno de los nuestros. Matías, buenas noches y un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a todos en general y especialmente a ti por esta presentación tan amable que me has hecho y que, bueno, dices infatigable. Sí, supongo que de alguna manera hay que ir por la vida y tienes mucha razón de que cansarme, lo que se dice cansarme, pues no me canso mucho, eso es cierto. Todavía. Pero bueno, es lo que tiene la juventud, ya lo sabes, Rafa. Entonces, pues vamos a ver. eh, Esta semblanza que has hecho mía como escritor, yo efectivamente, me defino más bien como uno que escribe, porque para mí, no sé si todo el mundo estará de acuerdo, para mí escritor es el que vive de lo que escribe. Yo todavía no he llegado a eso, ni muchísimo menos, pero me lo paso muy bien escribiendo, eso sí que es cierto. Y sobre todo también, como tú has adelantado, me lo paso muy bien investigando y estudiando cosas que luego dan lugar a esto. Y bueno, pues a mí me gustaría, si ya puedo seguir con tal y como lo teníamos previsto, me gustaría empezar, dado que en esta Asociación Cultural de Héroes de Cavite, una de las cosas que nos mueve es la solidaridad, me gustaría empezar dando un sentido pésame a los mineros de toda España, naturalmente, por supuesto, a los de Asturias, por esa terrible tragedia que ha habido, y también la reciente que han tenido en Alcorcón los bomberos, que, bueno, pues como además me pilla más de cerca porque son compañeros de mi mujer, en algún momento seguramente habéis sabido que ella trabaja en Bomberos de Murcia, y bueno, pero sobre todo, pues lo que quiero es hacer un reconocimiento. Adelanto aquí ya que terminaremos también con eso a nuestros compañeros de Héroes de Cavite en Valencia, que bueno, por la labor que están haciendo y que terminaré dirigiéndome a ellos. Y ahora, pues, si os parece, digamos, sí, no te digo, Rafa. Ya que has sacado el tema, Matías, quería resaltar Sí, que me ha faltado un adjetivo sobre ti y es solidario, porque tenemos que decir que has donado todos los beneficios de los derechos de autor de tu libro para los afectados por la Dana. sí, ciertamente se me ocurrió el otro día precisamente cuando ellos salieron en un programa anterior y yo que me habría gustado de verdad tener presencia física allí cuando toda aquella tragedia, pero ocurrió que no pude porque coincidió con que mi mujer estaba en ese momento con un problema de convalecencia y no podía desplazarme. Lo lamenté muchísimo, pero creo que de alguna manera pues todos tenemos la obligación, al menos moral, de participar en todo lo que podamos. Y se me ocurrió que esta podría ser una buena forma. Si a ellos les ha gustado, y ojalá, no sé si será mucho, si será poco, pero desde luego prometo solemnemente que lo que sea va para ellos, eso seguro. Pues Eh, queda registrado. Matías, y ahora continúa, por favor. Muy bien, bueno, pues una vez que hayamos dado las buenas noches, los buenos días, las buenas tardes a todos, pues quiero decirles que como seguramente muchos de ustedes saben, pues hablo desde Murcia, España, donde desde hace unos años pues escribo novelas históricas y relatos y estas cosas. En la actualidad, como tú has adelantado y te lo agradezco muchísimo, pues ya tengo publicadas la primera novela, que es Colón lo sabía, que va publicada en dos partes, ahora daré un poquito más de detalle. La segunda, que es El fraile lo sabía, no es muy difícil, supongo. Al fin y al cabo, yo como comercial que fui, soy y me siento, pues he creído que de esta manera hacía una especie de seguimiento con el título. Y también, bueno, un pequeño volumen de relatos para pensar, eso es otra historia. Bueno, pues las portadas, a ver cómo se compartir, que hemos quedado. Como os decía, he titulado esta ponencia como novela histórica hispana y un subtítulo de puerta de entrada a la historia, referida naturalmente a los posibles lectores de las novelas, que ahora haré un poquito más extensa esta explicación. Quiero decirles que todas están editadas en español
y en venta directa por Internet para todos los países de Europa y de América. Para explicar un poquito el título, quería decir que quiero empezar con una pregunta, que es algo que no sé si con razón o sin ella, puede que yo sea a lo mejor un poco susceptible al respecto, espero que me disculpen si es así. Empezar con una pregunta que yo me he hecho muchísimas veces. ¿Es la novela histórica una especie de género menor en comparación con los ensayos sobre la historia asumida, esa que suele llamarse historia oficial? Vamos, algo así como, injustamente a mi juicio, suele ser considerada la zarzuela en comparación con la ópera, sin calibrar previamente la calidad intrínseca de cada obra, y esto lo dice alguien que puedo asegurarlo, soy un gran aficionado a la ópera, pero no desdeño los demás. Claro, como seguramente podrá esperarse, mi respuesta a esa pregunta es no, rotundamente no. Expreso mi sincero reconocimiento a los historiadores serios, como no puede ser de otra manera, por la difícil labor, ingrata en muchos casos, cuando se ponen a escarbar el pasado. Pues conocer bien ese pasado es la mejor forma de plantear un sólido presente y además son la base para el trabajo que los novelistas desarrollamos después. Porque tenemos que saber que las novelas históricas, para serlo, para merecer llamarse así, deben estar bien documentadas. Y esto requiere de un ímprobo trabajo de investigación histórica. Pero teniendo en cuenta, eso sí, que el trabajo no termina ahí, sino que más bien ahí empieza nuestro trabajo. Eh, es el inicio. Nosotros unas veces, poniendo en duda una parte de lo conocido, es lo que he hecho al escribir Colón lo sabía, que voy a pasar. Aquí pueden ver las portadas. En realidad sí, las portadas de las 4 novelas que están editadas. Esto es solamente, digamos, la corteza de la obra, por llamarlo así. Entonces, pueden ver aquí la primera parte de Colón lo sabía, porque siguiendo el consejo de mi editor, dado que la novela es un poquito larga para los estándares actuales, pues me dijo, mira, mejor hazla en 2 partes, y es lo que he hecho. Es lo que he hecho, una parte y una segunda parte. Entonces, aquí sí que ven lo que es la auténtica portada del libro, lo otro es como si dijéramos la corteza, eh, y podrán ver que tanto en una como en otra, me baso en que no siempre la historia que tenemos asumida nos ha contado la verdad, y entonces parece una cosa, o a mí me ha parecido, y creo que a más de un novelista le ha parecido, que tenemos que intervenir un poquito en eso para, en lo posible, en lo que sea posible por nuestra parte, mejorar un poquito el conocimiento del público en general. Porque, vamos a ver, ¿por qué hacemos esto los novelistas? ¿Por qué cogemos la historia que investigamos, que han escrito otros, y no dejamos las cosas como están? Bueno, pues en mi caso al menos, aunque creo que no solo en el mío, pues se trata de que es que nos gusta la historia, pero no siempre creemos lo que la historia nos cuenta. Y es que no debemos olvidar que la historia asumida no siempre refleja, como he dicho antes, la realidad de lo que pasó. Si añadimos además que a la lectura de los documentos históricos, ya sean de auténtica investigación sobre archivos o textos de ensayo, con honrosas excepciones, es poco amena, se entiende, al menos yo lo entiendo así, que el lector general muchas veces rechaza entrar a leerlos, lo que da como resultado que la historia entonces quede ignorada. Y aquí es donde entramos en el juego de los novelistas, con la labor que, bueno, pues eh, más o menos competentemente podemos hacer. Y me gusta recordar, lo hago recurrentemente, una frase del agudo escritor Wenceslao Fernández Flórez, que cuando dice eso de muy frecuentemente la historia es el relato de lo que nunca ocurrió, narrado por gente que nunca estuvo allí. Bueno, así lo dijo Wenceslao. Yo
solo emplear esta sentencia porque ya antes de conocerla, siempre tuve muy serias dudas sobre hechos históricos que la gente da por sabidos, pero que cuando los investigas con un cierto espíritu crítico, como me gusta hacer a mí, como supongo que a mucha gente, que no te limitas a leer, sino que quieres saber algo más de lo que ponen, de lo que dice entre líneas. Piensas eso de, mira, yo no sé cómo fue, pero sí sé que tal y como ahí está escrito, tal y como me lo están explicando, a mí no me convence. Estas dudas, pensadas y repensadas durante décadas, cuando por mis anteriores ocupaciones, como ha dicho Rafa, no podía dedicarme a escribir, pero sí que leía todo lo que caía en mis manos, tanto historia como leyendas, eh, que contrastaba después, en retico, cuando tenían retico sin prisa, lo contrastaba para poder. Pues esto al cabo de un tiempo, pasaron bastante, más de 2 décadas, dieron lugar a que me atreviese a escribir la novela Colón lo sabía, como he dicho, escrita en 2 partes. En la primera parte he situado el inicio de la trama en la legendaria Cartadas, es decir, la actual Cartagena en España. Mientras que para la segunda, como pueden ver aquí, que también está la segunda parte, pues he querido hacer un homenaje a Cartagena de Indias. ¿Eh? Y bueno, pues espero que nuestros compatriotas españoles del otro lado del charco sepan valorar este asunto porque mi intención es la mejor posible. Así que en esta obra me he permitido cuestionar unos temas que a mí siempre me han parecido importantes. He hecho algún trabajo, como ha dicho Rafa, sobre esto. Eh, Básicamente es el siguiente. A mí la incógnita para mí es, ¿fue lo que llamamos el primer viaje de Colón realmente el primero? Pues yo he observado que pocos de los que estamos interesados en el asunto discuten ya que Cristóbal Colón no solo sabía lo que debía hacer, sino también sabía cómo hacerlo. Y solo por eso pudo llegar allí y luego regresar con seguridad pasados unos meses. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el origen de su conocimiento? También, claro, me pregunto, ¿describe la historia oficial lo que realmente pasó en ese inicio de plantear el llamado primer viaje? Porque, veréis, si asumimos la historia escrita sin cuestionarnos nada, no se entiende, al menos yo no lo entiendo muy bien, que un marino y cartógrafo experto, como era ya por entonces, el luego reconocido como el gran almirante de la mar Océana, actuase como actuó y además haya quedado para la posteridad como poco más que un valiente, osado y ambicioso marino que, buscando otro destino, tropezó con un continente por casualidad. Y que, además, pese a que tiene reconocidos nada menos que 4 viajes de ida y vuelta, se pueda creer que murió en la ignorancia y sin tener conciencia de lo que realmente había conseguido. Y yo digo una cosa, vamos, evidentemente no sabía que algún día eso se llamaría América, eso no lo podía saber, por entonces no lo podía saber, pero, pero, pero todo lo demás, decir que ignoraba a dónde estuvo, lo que a mí me parece muy fuerte. Y entonces surge, da pie a otra pregunta. ¿Puede tener su origen esta creencia en algo tan español como la envidia de sus contemporáneos? ¿O intereses bastardos de gente poderosa de la época? Pues yo no lo sé, pero ahí lo dejo. No olvidemos una reiteradamente comprobada sentencia de Mark Twain que dice, es más fácil engañar a la gente que convencerla después de que ha sido engañada. Y yo creo que eso lo comprobamos con frecuencia. Así que yo no sé lo que pensarán ustedes, pero solo deben leer lo escrito por su hijo menor, el documentadísimo cartógrafo Hernando Colón, y las luchas que sostuvo junto al que también fue un gran navegante, su hermano Diego, para rehabilitar la memoria del padre después de fallecido. Y es fácil, muy fácil, llegar a la conclusión de que la explicación oficial sobre lo que pasó, hablo siempre naturalmente de ese primer viaje, no cuadra, ¿eh? No cuadra en absoluto con la explicación que se ha dado sobre esto.
Así que mis incógnitas, planteadas y no resueltas durante décadas, como he dicho antes, fue lo que dio origen a que me atreviese a escribir Colón lo sabía. Y es que existen antiguas leyendas, ya como he dicho durante mucho tiempo, he estado investigando eso, no solo historias, también leyendas, que hablan de que los cartagineses, bueno, para ser exactos, no solo los cartagineses, vikingos, chinos, polinesios, bueno, yo sinceramente me centro más en los cartagineses porque me parece la explicación más plausible, dado que ellos eran, sin duda, la más avanzada potencia marítima de la antigüedad. Y dicen leyendas que están ahí, que se pueden comprobar. Yo no las he inventado, están, se pueden buscar y se encuentran. Los cartagineses no solamente habían logrado llegar a lo que hoy llamamos América, sino que lo hicieron reiteradamente, estableciendo rutas perfectamente documentadas. Así que, ¿podríamos darle verosimilitud a esas leyendas? Pues verán, yo lo investigué obstinadamente, puedo decir. De paso, al sumergirme en eso, en historia y en leyendas, es una auténtica nebulosa, ya lo adelanto, ¿eh? También pude establecer, y eso de alguna manera entra ahora con esto, pude establecer una hipótesis distinta sobre las auténticas relaciones entre Roma y Cartago, para, bueno, quizá con un exceso de atrevimiento por mi parte, crear una trama de mi invención, lo adelanto, esto sí es de mi invención, que une nada menos que 17 siglos de historia, lo que va desde la época de las guerras púnicas, vamos, así conocidas, hasta el llamado descubrimiento de América. 17 siglos de historia, pero ojo, historia contada de aquella manera, contada como suele ser por los vencedores. Porque como seguramente ustedes sabrán, y si no, pues ya se lo digo yo, no existe, no podemos comprobar absolutamente nada escrito directamente por un cartaginés, de donde se deduce que alguien lo tuvo que destruir, porque no tiene mucho sentido otra cosa, dado que era una cultura avanzadísima. Nada menos eran los descendientes de los inventores del alfabeto, los cananeos, los que conocemos como fenicios, pero bueno, no quiero extenderme en esto. Ahora, en este punto entenderán que no voy a develar más de la novela. Por Según me dicen los que la han leído, pues está gustando mucho. No sé si me lo dicen por quedar bien, por agradarme. Pues eso sí, lo agradezco. Lo que sí puedo decir es que para redactar Colón lo sabía, trabajar, he trabajado. Bueno, he trabajado, pero también me lo he pasado en grande escribiéndola, investigando y escribiéndola. O sea que no, que solamente con eso me doy por pagado. Algo parecido, algo parecido ocurrió al escribir la segunda novela. El fraile lo sabía, pero parecido, pero por motivos diametralmente opuestos. Es decir, al escribir El fraile lo sabía, sobre todo lo que me encontré fue una atroz falta de documentación histórica de un personaje tan desconocido como importante como fue Andrés de Urdaneta, el guipuzcoano Andrés de Urdaneta, que puedo decirlo aquí, fue un ilustrado marino que primero fue un magnífico soldado, un magnífico marino, capitán de marina, que hizo nada menos que concluir la segunda vuelta al mundo, ¿eh? Esa es la primera de sus más importantes hazañas, porque de todo lo demás hay mucho por hablar, aunque eso sí, como he dicho antes, hay muy poco escrito, muy poca documentación donde uno pueda basarse. Y eso ha hecho que de alguna manera en esta novela pues he tenido que acudir a otros relatos que también son reales, también son reales, pero los he tenido que mezclar un poco utilizando mi imaginación. Yo espero que les guste. Pero como les decía, Andrés de Urdaneta fue el que completó con éxito la segunda vuelta al mundo. Nada menos que la segunda vuelta al mundo, que también fue dada por un español, en este caso Urdaneta. Y empleando para ello, haciendo un arriesgadísimo periplo que duró nada menos que 11 años. 11 años, se dice pronto, ¿eh? Y además con tremendas dificultades porque fue incluso apresado por los portugueses, que eran nuestros principales rivales en aquellos momentos en el mar. Luego también,
como si eso fuese poco, es el autor es el que descubrió la llamada ruta del tornaviaje. Pese que por entonces, cuando ya hace esto, ya había profesado como fraile agustino buscando, él no quería notoriedad, él lo que quería era tener conocimiento. Así se desarrolla en la novela del fraile, lo sabía. Él quería tener conocimiento, pero en un momento determinado, pues fue llamado, explícitamente llamado, por su católica majestad Felipe II, pidiéndole que hiciera algo, porque no se podía, no sé si ustedes sabrán esto, pero es que por aquellas fechas en el Océano Pacífico se podía ir de lo que hoy es América hasta las Molucas, pero no se podía volver, hasta que llegó Urdaneta y demostró cómo sí se podía hacer. Esto fue lo que dio lugar, a partir de que él ya descubrió esta ruta, la llamada ruta del tornaviaje, la que permitió que luego los marinos españoles pudieran tener un dominio prácticamente total sobre nada menos que el Océano Pacífico. Es decir, la extensión de agua más grande del planeta era conocida por los marinos del resto de las potencias como el lago español. Casi nada. Y luego, pues esta ruta del tornaviaje fue lo que dio lugar a la hazaña comercial más grande de la historia del mundo, probablemente, el llamado Galeón de Manila, que aquí aprovecho para decir que deben ustedes mirar la obra de nuestro común amigo Rafa Codes. Pues si alguien se ha documentado bien, ha sido él. Yo aquí lo dejo. Y ahora, antes de terminar mi exposición y comenzar el debate, quiero explicar brevemente el motivo por el que he titulado esta ponencia como la he hecho, la de novela histórica hispana. Puerta de entrada a la historia. Como he dicho, puerta de entrada para el lector. Evidentemente yo no busco más gloria que intentar cooperar con la historia. Evidentemente, pues nadie creería si dijese lo contrario. Mi objetivo inicial ha sido la intención de promocionar mis obras. Creo que a nadie le puede extrañar una cosa como esta. Pero pueden creer que tengo también otro objetivo adicional. Y es lo que demuestro con la otra de mis obras, la de Relatos para Pensar. Aquí se me ha pasado ver que vean un busto de su católica majestad, Felipe II, que es un busto que seguramente más de ustedes lo habrán localizado ya. Está en el Museo del Prado de Madrid. Allí pueden verlo. Y aquí, pues también espero que me perdone, pues se me haya pasado a darle al dedito y he dibujado un poco de aquella manera lo que fue aproximadamente la llamada ruta del tornaviaje, que fue, desde luego, bastante, algo de un mérito tremendo. Pero ahí ya, en eso, como he dicho antes, dejaremos a Rafa que nos explique mucho más, porque él sabe más de este asunto. Lo que he estado comentando es que el objetivo que tenía al hacer esto es animar a todo el que desde cualquier territorio de lo que durante 300 años fue la corona de España, todo aquel que crea que tiene algo que decir, algo que contar sobre nuestra historia de las dos partes del océano, de las tres, bueno, en realidad del globo, de nuestra historia más antigua, más moderna, que lo haga, que lo escriba. Pero yo le animo, por lo que he dicho al principio, le animo a que lo haga en forma de novela, por esto de buscar el que sea atractivo para mucha gente. Que lo escriba en forma de novela, como digo, y por supuesto, si lo hacen, pues que nos lo haga llegar la noticia a Héroes de Cavite. Eso sí, por favor, una cosa que es importante, que sea honesto, quien lo haga que sea honesto, que se documente bien, pero también, y no menos importante, que deje volar su imaginación y que lo haga, como he dicho, en forma de novela. Pues estoy convencido de que esta variedad literaria es más atractiva y así se llegará a conocer mejor por el gran público la portentosa historia de España. Y claro, para terminar, pues si están ustedes interesados en aquí una foto del Galeón de Manila, bueno, esto es una foto de un galeón, que sea el de Manila o no, pues espero que me perdonen, pero no siempre se pueden encontrar las mejores diapositivas y yo he encontrado esta.
Como les decía, si están interesados en leer alguna de mis novelas, y ahora también, como se ha adelantado ya un poquito, creo que sería interesante que todos pudiésemos colaborar, pues solo tienen que seguir estos pasos, que es entrar en mi editora, que es Club de Autores, y buscar mi nombre. Es tan sencillo como eso. Se entra en Club de Autores, buscan Matías Noguera y en segundos, tendrán a la vista e incluso podrán leer un adelanto de las primeras 10 páginas de cada una de mis obras. A continuación, si desean adquirir alguna, pulsan en comprar, indican sus datos y aceptan el cargo en su cuenta. Y en unos días, con un sistema que funciona, pero que muy bien, la reciben cómodamente en el domicilio que hayan indicado. Así que ahora, para agradecer el tremendo esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros de Héroes de Cavit de Valencia, me parece interesante confirmar, como ha dicho antes nuestro presidente y después ha corroborado Rafa, yo lo digo porque me he comprometido formalmente eh, a que por en reconocimiento a esa labor que están desarrollando nuestros compañeros, los derechos de autor que genere la venta de Colón lo sabía durante los próximos 3 meses serán donados íntegramente al Proyecto Blanca, ayuda a los damnificados de Valencia. Y esto es algo que creo que todos deberíamos de poder hacer porque, pues, yo puedo decirlo así, creo que la labor que están haciendo nuestros compañeros es algo encomiable, porque yo desde que en medio de la vorágine de lo que pasó a finales de octubre del año pasado y los primeros días de noviembre, y desde que oí aquella demoledora frase que un gran responsable político dijo, si precisan más medios, que los pidan. Dios mío, si precisan más medios, que los pidan, mientras que estaban muriendo las personas a cientos y ocasionando la ruina de miles. Pues bueno, afortunadamente, como digo, nuestros compañeros de una manera mucho más silenciosa siguen trabajando, porque siguen habiendo muchas necesidades que cubrir. Y aquí termino mi intervención de momento para ponerme a disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Si ustedes quieren, estoy a su disposición. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Matías, por tu presentación, por todos los datos y por todas las facilidades que has puesto para que podamos adquirir y acceder a tus libros. Y vamos a abrir el turno de preguntas. Vamos a ver si existen personas que quieren realizarte alguna cuestión. Vamos a esperar unos momentos. Mientras voy leyendo los mensajes, nos han dado las buenas noches Paula desde Zaragoza, Edgar Cormenares nos ha dado las buenas noches desde Perú, igual que Ricky Martínez, también desde Perú, y Vicente Durá, desde Barcelona. Bueno, yo, para abrir un poco el turno de preguntas, quería que incidieras un poco en esto que has dicho al principio, que me parece muy interesante, y es que pocas personas son los que leen libros de ensayo y muchísimo menos documentos originales históricos. Allí está precisamente la importancia del artista, bien sea a través de películas, a través de medios audiovisuales, ahora incluso el TikTok, y como siempre, ahí están los novelistas. Los novelistas para transformar esa historia un tanto árida y convertirla en algo vivo, en algo atractivo para los lectores. Porque yo siempre he pensado que cuando el escritor de novela histórica se documenta bien, igual que tú haces, lo que hace es revivir los personajes, ser capaz de volver la historia a la vida. Y eso creo que es muy interesante. Y Pues mira, Maxi, Rafa, yo sí. te puedo decir que pues, supongo que al resto de los escritores, de los novelistas, les pasará algo parecido. A mí, desde luego, me sucede. Yo, escribiendo, dándole vida en la novela a los personajes que intervienen, pese a ser personajes históricos, eh, yo me he sentido identificado con ellos. Yo me sentía que hablaba con ellos. Yo me sentía que vivía con ellos en su momento. En realidad, esto puedo decir que es así. Cuando Andrés de Urdaneta hace, si leen la novela, ya verán, cuando hace ciertas confesiones al virrey de Nueva España y le confiesa que él
que ha sido un magnífico soldado y además ahora en ese momento es fraile, ha cometido unos delitos de primer orden, ¿eh? Pero bueno, eso aparece en la novela. Y en cuanto a la de Colón lo sabía, pues es que, vamos a ver, como he dicho antes, me atreví y espero que, en fin, que me perdonen en general el atrevimiento a unir 17 siglos de historia. Es decir, he unido personajes como Aníbal, como Asdrúbal, como Publio Cornelio Escipión, los he unido con Cristóbal Colón, los he unido con el virrey de Nueva España. Es decir, caray, es una obra que cuesta, hay que meterse dentro de los personajes, ¿eh? Y de hecho, puedo decir que en Colón lo sabía, hay más. No quiero tampoco adelantar demasiado porque que pienso que no es bueno destripar las obras y no ya solamente por el interés de que las compren, que en este caso es doble, como ya han visto, sino porque en ese tiempo, en esos casi 1700 años, ¿eh? Lo que sobre todo hubo fue una confrontación entre las dos más grandes potencias, las dos últimas más grandes potencias de la antigüedad, como fueron Roma y Cartago. Todo el mundo sabe que Roma acabó ganando, pocos saben que no solamente ganó, sino que destruyó por completo Cartago y toda su obra. Y en fin, pues yo he hecho una trama, creo que interesante, con la cual pues se rescata esa historia de Cartago escrita por cartagineses. Y caray, pues como te decía Rafa, como digo a todos, pues es que me he metido de lleno en los personajes. Yo me he vestido de legionario romano, de cónsul, me he vestido de estratega cartaginés, he montado en el elefante de Aníbal, qué caray. ¿Eh? O sea que sí, esto es así, ciertamente es así. Tú lo estás diciendo en plan un poco jocoso, pero es una gran realidad eso de que has cabalgado en el elefante de Aníbal, porque si escribes sobre Aníbal cabalgando en el elefante, tienes que sentir por un momento que eres tú quien cabalga en el elefante. Luego yo veo muy interesante, como te digo, el tema de la transmisión de la historia a través de la novela. Tiene que ser muy rigurosa porque realmente los medios de comunicación o de entretenimiento dibujan un paisaje histórico que es realmente el que cala en la sociedad. Las personas, todos nosotros, incluso subconscientemente, tenemos una idea de la historia que recibimos a través de los medios de entretenimiento. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cómo se imaginan una batalla de galeras en la época romana, inmediatamente a todos nos ha venido la película de Ben-Hur. Así es Claro. como se combatía en la época romana. Bueno, pues resulta que en la época romana no había condenados a galeras. Los que Exacto. remaban en galeras eran ciudadanos romanos que estaban sirviendo en el ejército romano como remeros. Por supuesto que no iban encadenados. Y por supuesto que las batallas de galeras no se resolvían tirándose bolas de fuego de unas galeras a las otras. Pero da igual, si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona por una batalla de galeras romana, inmediatamente nos va a venir esa imagen y ahí vemos el poder que tienen las novelas o el poder que tienen las películas, los medios de comunicación de transmitir esa idea de la historia, que además es incluso subconsciente. Nosotros no nos damos cuenta, pero va permeando, va permeando. Si Sí, sí, vemos, Rafa, vamos, es que piensa, por ejemplo, que si la literatura tiene poder, pero tiene poder de, digamos, de hacer que imaginemos. Pero es claro, ahora eso pásalo al cine. El cine tiene un poder de convicción brutal, brutal, que hombre, si cuando lo hacen bien y cuentan la historia bien contada, estupendo. Pero también hay que reconocer que no siempre es fácil hacerlo así. y luego me ha gustado mucho tu visión del espíritu crítico al acercarte a la historia. Cuestionar siempre todo lo que te han dicho, ¿verdad, Matías? Sí, es que ciertamente pasó así. Lo que he dicho es una realidad. Pueden creerlo. Cuando ves esas cosas, dices, porque, por ejemplo, la idea que me hace a mí en su momento, y de verdad que adelanto que ya era yo un poco más que un niño,
esto lo dije en una ponencia anterior que hice precisamente en lo de Hispanidad Cartagena, cuando me llevé mi primera reprimenda cuando alguien me explicó ese famoso cuadro que se ve de Colón llegando a las Indias, puesto de rodillas con un fraile al lado, que muchos habréis visto probablemente, ¿no? Y yo, pues que era poco más que un niño, dije, oye, ¿y cómo después de un viaje de tan largo en esos barcos llegaron tan bien vestidos? Puedo decir que la explicación no me la dio nadie, pero la reprimenda sí me la llevé, ¿eh? Eso, o sea y así empezó uno todo, ¿no? Porque a mí sobre todo, fijaros, todo el tema a partir de esta pequeña anécdota que acabo de contar, viene cuando empiezas a ver y dices, hombre, vamos a ver, si lo que nos ha dicho la historia, lo que me refiero concretamente a ese primer viaje de Colón. Si lo que nos ha dicho la historia es que Colón quería, saliendo de España, llegar a las Indias navegando hacia el poniente. Y dice uno, vale, correcto, estupendo. Bien, pues sales de España y tiras en dirección oeste y ya llegarás, ¿no? Ah, no, perdona. Colón no hace eso. Colón se va hasta más abajo de las Islas Canarias buscando qué. Si nadie sabía, si eso no lo había hecho nadie, ¿cómo sabía él que tenía que llegar hasta allí para encontrar los llamados vientos alisios? ¿Eh? Y las corrientes, que efectivamente cuando llegas allí, entonces sí puedes llegar a América. Estupendo. Me alegro de que alguien ha puesto esta imagen, que fue una de mis primeras reprimendas. Por esto, por otras me he llevado muchas porque yo he sido bueno, vaya. Entonces, como digo, vamos a ver. Eh, no, perdón. Esto tiene que ser que si esto no lo había hecho nadie, él tenía que de alguna manera saber que solamente haciendo eso podría haber cruzado nada menos que el Océano Atlántico. Y entonces, pues bueno, de ahí sale la novela de que, bueno, de que él pues se había llegado a tener conocimiento de unos documentos antiguos, y ahí viene ya la trama de la novela. Porque no olvidemos que hay una frase, creo que es de Séneca, que dice algo así como un marino, no recuerdo bien cómo es, pero dice algo así como, para que un marino pueda fijar un destino, primero tiene que saber dónde está. Y claro, pues fijaros que se dice que Colón llega a América, vuelve, pero vamos a ver. Pero no volvió por el mismo sitio por el que había ido. Volvió por otro distinto, que fue lo que le hizo llegar a Portugal y no a España exactamente, ¿no? Porque claro, las corrientes lo llevan a donde lo llevan, ¿eh? Y eso, él, ¿cómo lo sabía? Una vez que estaba allí, en el Caribe, ¿cómo sabía que tenía que ir más hacia el norte para encontrar otra vez otras corrientes? Pues yo he deducido, y creo que muchos, de pues es que lo sabía. Leí el título de la novela. Él lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Pues ahí es de lo que desarrollo en la obra. Y le dejamos a los lectores que lo descubran. Pero yo esto que estás diciendo, yo lo vi clarísimamente estudiando precisamente el tornaviaje de Urdaneta. Bueno, todo el proceso, desde el primer intento de tornaviaje en 1522 de Gonzalo Gómez de Espinosa, que Eso como sabrán nuestros oyentes, nuestros amigos que nos acompañan, iba en la expedición del Cano y el Cano partió para volver hacia la península por el Índico, y Gonzalo Gómez de Espinosa, que entonces era el capitán de la expedición, tuvo en su nave una vía de agua y se vio obligado a regresar. Intentó por primera vez el tornaviaje en 1522 en un absoluto fracaso. Se intentará 5 veces más, 43 años, 43 años desde Gonzalo Gómez de Espinosa hasta que Urdaneta lo consigue en 1565. 6 intentos, a la séptima lo conseguirá Urdaneta. Es decir, algo realmente complejo cuando ya se conocía cómo se navegaba por el Atlántico. Uh-huh. La pregunta, Matías, es la pregunta o la afirmación es la que tú estás haciendo. ¿Cómo es posible que Colón fuera por donde había que ir y volviera por donde había que volver exactamente? Pues o tuvo la mayor suerte de la historia, o efectivamente hay que acudir al título de tu novela. Claro, y además, Rafa, pensemos todos una cosa, que dices, bueno, se fue a las Canarias, sí, claro, bueno, pues se fue a las Canarias. Caray, estamos hablando de una singladura de más de 1.500 kilómetros en aquellos cascarones, ¿eh? Además, para rozando
las Canarias, rozando más o menos la costa africana, encontrarse con los portugueses, que eran esclavistas, encontrarse con los piratas costeros africanos, en unos barcos que iban totalmente desarmados. Es decir, asumió un riesgo brutal, brutal, para poder hacer eso y no obstante lo asumió. Caray, eso no puede ser casualidad. A mí me cuesta aceptar que fuese una casualidad. Y precisamente esto, aprovecho ya para decírtelo, porque efectivamente se nota tu gran documentación con el tema también del Pacífico. Yo empleo algo parecido en la del Fraile, y adjudico que Urdaneta, precisamente, si llegó a la conclusión que llegó fue porque había estudiado lo que Colón había hecho previamente en el Atlántico. Y que cuando se dice el primer viaje de Urdaneta tampoco es el primero, sino el segundo. ¿eh? Pero bueno, para eso está la otra novela. Para eso está la otra novela, efectivamente. Pero volviendo a Colón, o sea, la convicción que tenía aquel hombre, que estaba convencido de que navegando hacia el poniente llegaría a Asia, solo se justifica, solo se entiende si realmente él sabía. O sea, había hablado con personas que le habían dicho que efectivamente habían estado ahí y habían regresado. Por eso él tenía esa convicción absoluta, yo pienso. Pues eso ya te digo que ha dado lugar a un volumen de novela, pues realmente, pues vamos, notable, ¿eh? Notable, por eso la he dividido en dos partes, ¿no? Por aquello de que el editor le dijo, oye, mira, tal y como están las cosas hoy día, te recomiendo que hagas dos, porque si no, la gente hoy día huye de leer demasiado y tal. Bueno, vale, pues muy bien, pues así está. Espero que guste, porque tenemos mucho interés todos en que esto sea así. Pero efectivamente es eso, es que él, lo que se desarrolla en la novela es que él había tenido acceso a esos documentos antiguos, que habían pasado nada menos que 17 siglos, ocultos, guardados por gente, hasta que llega alguien tan importante como la reina Isabel de Trastámara, ¿eh? que es la que de alguna manera facilita esto. Pero bueno, si desvelamos la trama, podríamos estar hablando aquí 2 horas. A mí me encanta, o sea, no tampoco. Pero yo creo que deben los lectores de interesarse por leerlo. Yo estoy convencido que les va a gustar, ¿eh? Pero una pregunta, ¿en qué periodo histórico exacto sitúas tu novela? Quiero decir, ¿son los preparativos previos del viaje o también incluyes toda la travesía? No, Incluso la no, estancia en América. no, mira, precisamente buscando huir de conflictos, la novela termina cuando Cristóbal Colón dice, ya estoy próximo a salir. Ahí termina la novela. O sea, vamos a ver, eh, por favor, que nadie me lo tome mal como jactancia, pero he hecho un poco siguiendo también, bueno, un poco la novelística de Homero con el tema de Troya y estas cosas y tal, que mucha gente, después de ver la película de aquella de Troya, que es una película preciosa, pero que no se ajusta en nada a la realidad, como seguramente muchos de vosotros sabéis, porque la obra de la Ilíada de Homero, ¿eh? Ni siquiera se dice que se conquiste Troya. La obra termina cuando muere Héctor y ahí acaba. ¿eh? Y después, y después escribe la Odisea, que es el viaje de regreso de Ulises, entonces llamado Odiseo, ¿no? Y en medio está la conquista de Troya, que cuando se se cuenta, ¿eh? Pues cuando 400 años después de Homero, Virgilio escribe la Eneida. Vamos, se inventa la Eneida. Pues bueno, Sí. yo me he inventado Colón, lo sabía. Y Eh, espero que Homero me perdone. entre Homero y Virgilio te vamos a situar, Matías, efectivamente. Dios me libre, Dios me libre. Bueno, estupendo, Matías. Eh, ¿Quieres hacer algún comentario más? Porque tu libro, perdona, tu libro del Fraile lo sabía, ¿ya está disponible también? Sí, ¿Has sí, dicho? sí. Sí, sí, están las dos partes de Están las Colón dos que hay obras. en el fraile. Están. Y también el otro es un pequeño relato de poco más de 100 páginas, que verás, realmente ha sido por aquello de aprovechar material, porque investigando tanto como he investigado para las dos novelas, pues salieron pequeños artículos que dije, bueno, esto no entra en la novela, pero creo que tampoco debe quedarse en la ignorancia. Y bueno, pues lo edité así un poco, pues, un poco como por hacer algo, ¿no? Por hacer algo. Y de ahí
en lo de Relatos para Pensar, que lo he mezclado también pues, con alguna cosa, vivencias, no solo mías, también de otras personas. Y sí, pero sí, ya está todo a la venta y como he dicho antes, muy fácil de adquirir si hay voluntad de ello. Y una pregunta más, Matías. ¿Cómo te documentaste respecto a las leyendas cartaginesas, estas que dices que ya afirma que los cartagineses habían viajado a América previamente? Verás, Rafa, eh, hay, hay tanto, muchas veces controvertido, ¿eh? Ojo, muchas veces contradictorio, muchas veces que al final, bueno, es que no dejan de ser leyendas, ¿eh? No dejan de ser leyendas. Y por lo tanto, claro, y muchas de ellas son escritas por alguien que recogió una transmisión oral. Bueno, yo creo que tú también como escritor sabes perfectamente lo que pasa con esto. Y yo lo digo a veces, ¿no? Escribir sobre historia es complicado, sin duda ninguna, ¿no? Pero quería escribir sobre leyendas, además es que es arriesgado. Es arriesgado porque sabes dónde empiezas, pero vamos, concretamente, pues tú imagínate que lo que yo doy aquí inicio es a que en un momento determinado, por una iniciativa del faraón Ptolomeo II Filadelfo, ahí empieza. Ahí empieza. O sea, empieza, digamos, en el inicio de la gran biblioteca de Alejandría, empieza a pergeñar todo el inicio de la obra. O sea que es compleja, ¿eh? Ya os digo que la obra es compleja. También creo, espero, que la gente la juzgue como amena, o por lo menos ha sido mi intención hacerla amena, pero tiene su intríngulis de verdad, ¿no? Y como digo, pues es que existen muchísimas leyendas que hablan de Annón el Marino. El primero que le dio la vuelta a África cuando todavía no se llamaba África, ellos como seguramente muchos sabréis, todavía se llamaba Libia. África es un nombre que le ponen después los romanos y además lo ponen cuando todavía ni siquiera todo el mundo sabe hasta dónde llega el continente africano. Entonces, ahí empieza a establecerse un relato de marinos avanzadísimos, valientes, intrépidos, que lleva a que por fin, pues intentando conseguir lo que querían conseguir, que era el conocimiento, estrictamente el conocimiento, por casi podríamos decir, por prurito profesional, ¿eh? Pues se arriesgan y logran descubrir el continente, el luego llamado continente americano. Entonces, pero ya te digo, es que leyendas existen, la tira. Existen incluso de otro navegante también cartaginés, que en este caso era, ¿cómo se llamaba? También llamado el Marino. Bueno, no me sale ahora mismo. Pero ya te digo, es que es tremendo, ¿eh? Cuando te pones a ver leyendas, y bueno, no olvidemos una cosa, que no solamente es lo que se encuentra en esta parte del mundo, en este hemisferio, es que cuando también a eso hago referencia en la novela al terminarla, en Colón, hay que pensar que cuando los primeros exploradores españoles en el siglo XVI, se adentran en lo que hoy llamamos América, encontraron, pues bueno, todos lo sabemos, encontraron unas culturas en cierto modo avanzadísimas. En cierto modo, no todos, claro, evidentemente. Y sí, también es verdad que habían sacrificios humanos, canibalismo, todo esto es verdad. Bien, pero también encontraron unas ciudades encontraron perfectamente con plazas y con calles anchísimas, bien empedradas, canales hidráulicos de una ingeniería avanzadísima. ¿eh? Los mismos nativos que habitaban tenían arcos y flechas, es decir, algo que, ¿cómo llegaron ellos a ese conocimiento si no había habido un conocimiento previo? Todos sabemos que digamos, la historia del conocimiento humano, podríamos decir, naturalmente salvando todo lo salvable, podríamos decir que ha ido siempre de Oriente a Occidente, ¿no? Ha ido avanzando así. Y de ahí, pues yo baso el que, oye, que llegado un momento, pues alguien que vino de aquí, pues transmitió ese conocimiento que luego ellos, naturalmente, pues siguieron evolucionando. ¿eh? Porque es importante, bueno, importante, al menos yo lo veo por lo menos curioso, curioso, ver cómo esas construcciones que se encuentran en Mesoamérica, pues tienen
muchísima similitud con algunas de las egipcias y sobre todo las mesopotámicas, los zigurats mesopotámicos. Y curiosamente, ningún parecido con las construcciones de origen griego o romano. Es decir, ¿a mí eso qué me hace pensar? Pues me hace pensar que habían tenido ese conocimiento. Y ahí empieza, ahí otra vez vuelvo a basar pues muchas de las cosas que han dado lugar a la novela. Pues muy interesante, Matías. Yo no soy experto en historia de América, pero tengo entendido que incluso en Centroamérica había una leyenda entre los indígenas de que algún día unos hombres barbudos vendrían por el mar, Eso lo lo cual transmitían, sí. Eso lo solo transmitían se, los chamanes. Lo transmitían los solo se, chamanes oralmente, sí. Decían algo así. Naturalmente hay que salvar todas las posibles atrevimientos, ¿no? Pero parece ser que lo que se decían, lo que le dijeron a los exploradores españoles, es que desde el mar donde duerme el sol, expresado de esa manera, desde el mar donde duerme el sol, llegaron aquí una gente muy avanzada, barbudos, guerreros barbudos, altos, con una cultura muy avanzada, que un día desaparecieron, pero prometieron que volverían. ¿Mm? Eso dicen las leyendas. ¿Eh? Entre otras muchas cosas. Pero de verdad os digo que ya, independientemente de lo que diga mi novela, si alguien está interesado, bueno, hoy día, afortunadamente, antes era costaba mucho más, pero hoy día en Internet tenemos casi todo, ¿eh? Y cuando empiezas a buscar, caray, es que no tienes altura, ¿eh? O sea, es que te das cuenta que si quieres te da, no para una novela, para lo que quieras. Pues voy a leer brevemente los mensajes que nos han llegado. Federico Santaella te dice: buenas noches, Matías. Y Ismael y Susana Jaramillo nos dicen: muy buena ponencia, desgraciadamente me tengo que ir, retirarme. Saludos y felicidades a Matías y a todos los que participaron. Pues muchas Pues, gracias. pues si no tenemos ninguna pregunta más, Matías, agradecerte tu presentación, agradecerte tu charla. Alejandro Tena nos dice: excelente ponencia en este momento. Y agradecerte, por supuesto, que hayas compartido con nosotros pues tu humanidad, tu tremenda humanidad y tu amplio conocimiento, y animar, por supuesto, a todos los que nos han acompañado hoy a adentrarse en tus novelas que prometen estar, desde luego, muy documentadas y ser muy entretenidas. Y como tú has dicho antes, amenazo con tener más, ¿eh? O sea Finalmente, amenazas con de ampliar hecho tengo a medias ya una, que puedo adelantar porque creo que es actual. El título, si no lo cambio al final, pero vamos, creo que no, se llamará Europa nunca existió. Ahí lo dejo. Mira, Alejandro Tena ha ampliado su mensaje y nos dice: sin duda, el tipo de libro que he estado buscando. Pues mira, ya tienes un nuevo lector, Matías, y vamos a cederte el último turno, para dar unas últimas palabras de cierre, Matías. Cuéntanos aquello que piensas que te faltaría por... Bueno, un momento, que tenemos una pregunta del iPad de Ramón. Ramón Guillermo, Sí, adelante. se me Por escucha, favor. es que no soy capaz. Se ¿Se te me escucha, escucha? se te escucha, se te escucha. Sí, mira, Ramón, adelante. una pregunta para Matías, una pregunta cortita. Dices que la parte esta de la novela esta de Colón está dividida en dos partes. ¿En qué te basaste o qué es lo que ocupa temporalmente cada una de las partes? Pues en realidad no es ni más ni menos que una continuación, es decir, es una novela que partida en dos partes, así que no. Pero, No es que sea una primera novela y una segunda novela, no, es una novela partida en dos. ¿Eh? Y, bueno, digamos que lo hice pues más o menos a la mitad del relato, sin más. ya, pero me refiero, por ejemplo, en la primera parte ocupa la ida y la llegada a España o en qué consiste? O sea, No, no, temporalmente, no. ¿dónde acaba temporalmente la primera parte? No, no, Ramón, como he dicho, no la primera parte, no, no. No, no, La no. la Sí. novela entera, la segunda parte, acaba cuando Colón va a partir en el llamado primer viaje. Es decir, yo no me meto, como suele decirse, en líos de caballerías. No, o al menos en este aquí no voy a discutir cosas, ¿no? Digamos que planteo la hipótesis de que ese primer viaje no se basó en lo que se ha dicho. Pero Ah, solo hay, o sea, no discuto más nada. Se podría, ¿eh? Se podría, porque
Me parece que sí, de hecho un pequeño apunte cuando si hombre, eso ya es más difícil de leer, pues ya hablamos de libros históricos y estas cosas, pero lees, por ejemplo, lo escrito por Hernando Colón y, caray, ahí ya te dice cosas que si las admites como buenas, y seguramente son buenas, pues vamos, contradicen por completo lo que tenemos asumido como historia real, que no es así. O sea, yo estoy convencido de que igual que nosotros, los españoles, soportamos la tremenda la leyenda negra antiespañola, existe una leyenda negra anticolón. A mí me parece así. Muy bien, perfecto, muchas gracias. A ti. Pues muchas gracias, Ramón, por tu pregunta y por tu inquietud. Ricky Rodríguez nos dice, muchas gracias, Matías, excelente ponencia. Y Edgar O. Mora nos dice, saludos, Matías, desde Costa Rica, felicidades por su nueva novela y como tal siempre lleva mucha ficción para entretener. La pregunta, ¿quién se la dirige o qué le inspiró a realizarla? La novela. Sí, Pues la inquietud, y aprovecho para saludarte, que siempre que te recuerdo y te echo de menos que no aparezcas más a menudo por estas tertulias televisadas, vamos a llamarlo así. La inquietud puede asegurarte que no es otra cosa que, bueno, pues esas cosas que las lees y cuando te gusta una cosa y ves que no, pues dices, pues no me convence y yo pues pongo un granito de arena para intentar contarla de otra forma distinta. Nada más que eso. pues muchas gracias, Edgar, por tu pregunta y muchas gracias, Matías, por tu respuesta. Un nuevo mensaje. Vamos a ver. Sin problemas. Nueva pregunta. ¿Qué papel les has dado a los sermones Pinzón en tu novela? Muy buena pregunta. Pues ninguno. Vamos, ninguno. Solamente una leve pincelada, no sé si decir pinzonada, al terminar, donde digo que van a ser los pilotos de la expedición. Solamente eso. Como he dicho, no he querido meterme en más Honduras, no he querido, ¿eh? No porque no se pueda, sino porque no he querido. He querido dejar el tema ahí y bueno, no sé, pues a lo mejor más adelante hago alguna otra cosa, ya veremos, no lo sé con seguridad. Pero sencillamente lo que he hecho ha sido eso. Ha sido eso. La novela, como he dicho ya varias veces, la novela termina cuando Colón está en los astilleros de Sevilla diciendo aquí están los barcos procedentes, yo he puesto, porque tampoco hay una cosa muy clara, o al menos yo no la encontré muy claramente, procedente de la flota cantábrica, que como seguramente muchos de ustedes, tú seguramente que lo sabes, Castilla era la más importante potencia marítima en el Atlántico Norte por entonces, ¿no? Entonces, pues lo sitúo de esa manera y nada más. Hay un personaje ficticio, que es el que, digamos, va dando forma a la novela. Permitidme que diga que, bueno, espero, quizás esto va a sonar a jactancia y desde luego puedo asegurar, espero que me perdonéis porque nada más lejos de mi intención. Pero es que la novela esta le he dado un poquito el aire. A mí me gusta mucho el Quijote, lo he leído Sí. por sí, 2 veces, casi 3 veces ya. Lo tengo en medio, por cierto, es la tercera vez. Pero bueno, me gusta muchísimo. Y como seguramente sabéis, Cervantes no escribió el Quijote. Cervantes escribió una cosa que se encontró de alguien. Eso es lo que dice Eso dice él, Cervantes, sí. ¿no? Sí, Eso eso es lo que dice él. asegura Y en yo su he novela, hecho, sí. claro, he hecho algo parecido. Es decir, creo un personaje ficticio que narra la historia que le llega de otros. Y así se ha hecho. Pues muchas gracias, Matías, por tu respuesta y esta pregunta tan interesante la había hecho Nibu de Colombia. Por fin, Matías, adelante con esas últimas palabras. Matías, adelante. Bueno, pues en realidad muy poquito, porque solamente agradeceros, principalmente, sobre todo a Héroes de Cavite, porque desde que tuve conocimiento de la existencia de esta asociación y conocí a nuestro presidente Ángel, que, bueno, ¿qué decir de él? ¿Qué decir de él? Llega un momento que cuesta definirlo, ¿eh? A mí al menos me cuesta definirlo, él lo sabe. Pero el aprecio es muy grande. Me gustaría pensar que es mutuo. Eh, y desde luego, pues desde que estoy con esto, pues mucho más interés por el tema. Yo siempre había estado más, como he dicho antes, más centrado en el tema de la historia antigua y prácticamente
muy poquito de la Edad Media, muy poquito de la Edad Media. Y en cambio, a partir de estar con Héroes de Gavite, caray, se ha abierto para mí un mundo de una historia tremendamente sugestiva. Y con esto creo que ya está. Quiero dar las gracias a todos y sobre todo, de verdad, si lo veis interesante, si lo veis conveniente, pues por favor comprad la novela. A mí me digo, yo no vivo de esto, ¿eh? Soy un jubilado no precisamente de los de más alta categoría, ¿eh? Pero bueno, no necesito esto, pero sí que me gustaría que se pudiera hacer una ayuda importante a Proyecto Blanca. Eso sí que me gustaría muchísimo. Y nada más con esto. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Matías. Quedan tus palabras aquí registradas. Atención, porque nos entra una nueva pregunta en el último momento. Ricky Rodríguez ha levantado la mano. Adelante, Ricky. Buenas noches. Solo, buenas noches a todos. Solo agradecer Buenas la noches. excelente ponencia de Matías, de verdad. Te inspira bastante a que uno investigue más y de verdad das esa interesante pregunta, ¿no? Si los cartagineses llegaron antes. Pero de verdad, muchas gracias. Todo lo mejor en esta nueva etapa de escritor. Pues nada, un abrazo desde Perú y cuídense mucho, ¿eh? Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Ricky. Y además con la foto que has puesto ahí en el Valle de los Caídos, en el tan controvertido Valle de los Caídos, todavía que veremos a ver cómo acaba el tema. Pero en fin, veremos. ¿Mm? Muchas gracias a ti, de verdad, de corazón. Pues muchas gracias, Ricky, por este comentario de último momento. Muchas gracias, Matías, por tu ponencia. Y despedimos ya la charla de esta noche hasta la semana próxima. Cerramos. Esto es historia, esto es hispanidad, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches. Buenas noches a todos.